van a disculpar si estoy un poquito resfriado, entonces van a disculpar si en un momento tengo acceso a todo, por favor. El tema de hoy día va a ser monitorización. Todo médico debe saber monitorizar, ¿no? Desde mi punto de vista, todo médico tiene que saber monitorizar, que sea internista, cirujano, etcétera, ¿no? Pero los que ustedes ahorita están formándose como médicos integrales, médicos generales, tienen que saber monitorizar. Nosotros, nosotros, por lo menos yo vi varios médicos generales no saben ni monitorizar, entonces me parece importante este tema, además en las prácticas reforzamos también ese tema, ¿no es así? Para que el médico tenga una noción y pueda monitorizar en emergencia. Muchas veces relegamos esto a la enfermera, ¿no? Licenciada. Entonces, tenemos que nosotros como médicos saber monitorizar. Vamos a dar algunas pautas sobre la monitorización. ¿Qué es una monitorización? Ya con el término de monitorización nos referimos a un conjunto de métodos para la observación, la vigilancia y los registros de los mismos. ¿Ya? La observación de los signos digitales, ¿ya? Con el fin de poder actuar de inmediato. Por eso tenemos que saber los signos vitales normales. Si nosotros no sabemos los signos vitales normales, no vamos a poder actuar de inmediato. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven estos? Para ver que los distintos órganos y sistemas estén perfundidos o estén teniendo una buena, una buena ventilación, buena perfusión, etcétera. ¿No es así? Ya vamos a disponer de una forma continua de la información, tanto cuantitativa, de otras formas también puede ser cualitativa, ya sobre los comportamientos de los sistemas u órganos que estamos monitorizando. ¿Qué vamos a requerir para una monitorización? Un monitor que va a constar de tres componentes, ¿no? Un sensor que vamos a conectar al paciente, un sistema que convierte esta señal, digamos, analógica a una señal que vamos a poder visibilizar en el monitor, una información interpretable, ¿ya? Y un sistema que evalúe dicha información, ¿no? De la analógica a la pantalla, ¿ya? ¿Qué cosas vamos a monitorizar nosotros? Nosotros como médicos tenemos que saber una monitorización básica, ¿ya? ¿En qué consiste? Una pulsioximetría. La capnografía es tanto más para en las unidades de terapia intensiva o en los quirófanos, ¿no? Un sistema ah, automáticos o no invasivos de tensión arterial. Esto lo vemos más en los hospitales, ¿no? Presión arterial no invasiva de tipo automático. Luego tenemos la presión arterial invasiva, la canalización de las arterias. Luego, canalización de las venas. Con esto vamos a poder medir la presión venosa central, ¿ya? Y determinantes del aporte de oxígeno. Esto lo hace un aparato muy especial de cuánto de oxígeno está están presentando, ¿ya? Esto es un poquito más avanzado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las formas de métodos de medición o de forma de monitorización? Lo medimos desde la clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 va a ser nuestros propios sentidos, ¿ya? Eso en semiología nos enseñaron, ¿es así? Vemos al paciente, si el paciente es cianótico, obviamente hay déficit de oxígeno, ¿no es así? Ya nuestros sentidos, con nuestros pulsos de nuestra mano, podemos medir las pulsaciones, si es filiforme, si es bajo, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros también podemos oler, ¿no es así? Diabético, por decir, olor a manzana. Entonces, de esa clase podemos estar midiendo también los signos vitales, ¿no? Una clase 2 ya va un poquito más de utilización de instrumentos, fonendoscopio, tensiómetro, etcétera, ¿no? Que ustedes lo deben tener ya en sus domicilios. Y una clase 3 ya lo hacemos con aparatos, ¿sí? Con aparatos que nos van a dar gráficamente, como ven ahí, un monitor, ¿no? La presión arterial, la saturación pulso de oxígeno, la camografía, la frecuencia respiratoria, etcétera, ¿no? Y la clase 4 vamos a ya hacer un poco más invasivo,
como les decía en la diapositiva anterior, la canalización de la arteria arterial, la canalización de las venas para poder medir la presión arterial invasiva, la presión venosa central, etcétera, la presión en cuña, que eso ya es un poquito más de especialidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una monitorización? Yo siempre comparo con un vuelo de avión. Ustedes son los pilotos, nosotros los médicos somos los pilotos. ¿No? ¿Qué hacemos? Una observación y vigilancia. Interpretamos, ¿no? Los datos que nos registra el monitor y una vez que está alterado el paciente, ¿qué hacemos? Realizamos un tratamiento oportuno. Ahí es un avión, como ven la diapositiva, un avión, son los pilotos, ahí abajo vemos un colega que está mirando el anestesiólogo, no simplemente mirar el monitor, ¿no? Está interpretando. Siempre los estudiantes, o a mis estudiantes cuando ya pasamos esta clase, les digo, no, vean el monitor, cómo está, si está normal, alterado, etcétera, ¿no? Ya vemos que, digamos que el avión está cayendo, ¿no es así? ¿Qué hace el piloto? Levanta el vuelo, ¿no? Pues el médico lo propio, ve el monitor, ve que está alterado, qué sé yo, pongamos un ejemplo, está bradicárdico. Al estar bradicárdico, ¿qué van a hacer? Tienen que subir esa frecuencia cardíaca, ya saber con qué fármaco, ¿no? Está hipotenso, entonces tienen que subir esa presión arterial. Entonces para eso nos sirve, por eso yo lo asemejo con un vuelo de avión, ¿no? Como dice ahí abajo, es un proceso intelectual, dinámico y activo, ¿ya? No simplemente ver y listo, quedarse, ¿no? A actuar. ¿Y cuáles son las características de un monitor? Obviamente tiene que ser fiable, ¿no? Ay, van a disculpar, estoy mal. Ya. Ser obviamente sensible a las pulsaciones, en este caso. Proporcionar datos de forma rápida y continua, ¿ya? Algunos monitores tardan de 30 a 50 segundos, pero lo que les dije, en la clase uno nosotros somos monitores, vemos a nuestro paciente si está consciente, inconsciente, si está cianótico, etcétera, ¿no? Entonces monitorizamos también, ayudamos nosotros. Debe ser un monitor ser práctico, sea fácil de manejo, ¿ya? Y la colocación también de esta. Obviamente ya con algunos compañeros hemos practicado, ¿no? Nos hemos monitorizado, hemos dado algunas pautas también. No ser influenciable por los movimientos del paciente u otros estímulos externos. Algunos oxímetros de pulso llegan a llegan a ser influenciables por la luz, ¿no? Por la luz. Y eso da falsos datos, ¿no es así? Nuestro paciente está, qué sé yo, está cianótico y el monitor mostrándonos con 99 de saturación. Entonces, no tiene que ser influenciable, ¿no? Lo ideal sería eso. Siempre tenemos que buscar lo ideal del monitor. Obviamente no ser caros, baratos, ¿no? Para que sea accesible a nuestro bolsillo también. Ya, los criterios de vigilancia y monitorización. ¿Qué pasa? Durante un acto, por ejemplo, en un acto anestésico se debe evaluar constantemente, ¿no? La oxigenación, la ventilación y la circulación es lo que nosotros monitorizamos. Ya, como ven ahí, o algunos compañeros que han entrado ya a quirófano, vieron todos estos, ¿no? Todo este equipamiento. Parece sencillo, pero tiene su lugar también, ¿no? La oxigenación, el gas inspirado, ¿qué cuánto de gas eh, anestésico laboratorio está recibiendo? La oxigenación sanguínea de igual manera, ventilación, cuánto de volumen tidal, volumen minuto, etcétera, ¿no? Volúmenes respiratorios, cuánto de presión. Esto ya el equipo lo realiza y nosotros como profesionales lo interpretamos. La capnografía, vamos a hablar más ratito de la capnografía, las curvas, todo eso. Se ve, ¿no? La diapositiva o no. Ahí está, se ve, ¿no? Ya. La circulación vamos a medir mediante el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera, ¿no? Esto creo que lo vamos a hacer más nosotros como médicos, ¿no? O con ustedes como médicos que van a estar en la guardia. Desde el otro punto de vista, la clasificación de la monitorización lo vamos a hacer desde el tipo de intervención o del estado del paciente, ¿no? Va a ser una monitorización básica, intermedia, avanzada, básica, y ustedes ya eh, pueden hacerlo. ¿No? Así que, ¿en qué va a consistir la básica? Electrocardiograma, frecuencia cardíaca, presión arterial. La intermedia va a ir, lo vamos a sumar ahí, la capnografía más.
ya avanzada la presión venosa central, la presión arterial invasiva, etcétera, ¿no? ¿Qué órganos vamos a vigilar, ¿no? La función ventilatoria y la oxigenación, la función cardiovascular, la función cerebral mediante electroencefalogramas. También nosotros en anestesiología monitorizamos la función cerebral. ¿Cuánto de anestésico está recibiendo? Si está en buen plano anestésico. La función neuromuscular, cuánto relajado está el paciente para que realicemos una buena ventilación. La función renal, ¿no? Midiendo la diuresis horaria, la temperatura de igual manera. El medio interno, mediante el laboratorio, ¿no? Ahí medimos ionograma, cómo está el medio interno de nuestro paciente, ¿ya? Sodio, potasio, cloro, etcétera, ¿no? De esa manera también podemos medir. Bueno, pero que no ocurra esto, ¿no? Tienen que estar constantemente viendo al paciente. Vamos a ver ahora la función ventilatoria y la oxigenación. ¿Cuál es el objetivo? Asegurar una adecuada ventilación y obviamente la eliminación y oxigenación de los tejidos. ¿Cuál es la razón? Evitar la depresión de los centros respiratorios, ¿ya? Técnicas quirúrgicas, patología pulmonar. ¿En qué caso vamos a medir? Que el internet está pésimo. Ya. Ya, muy bien. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los métodos para poder, vamos a determinar la presión parcial de oxígeno? ¿Qué vamos a medir? La presión parcial de dióxido de carbono, ¿ya? Incluso los movimientos de la caja torácica también nos van a poder ayudar para si el paciente está ventilado adecuadamente. O también de métodos, algunos, auscultación de los sonidos respiratorios, la inspección del color de la piel, eso es lo que les decía, ¿no? Si está cianótico, ¿no? Nuestros sentidos van a poder determinar, ver la mucosa y los lechos unguiales. Y nos vamos a ayudar mediante una oximetría pulsátil y mediante un aparato, ¿no? La capnografía para ver si está ventilando adecuadamente. Esas serían la pulsioximetría. Eh, Seguramente ustedes todos deben tener este aparato, que es un oxímetro de pulso, que es un pequeño aparato, incluso domiciliar, pueden tener, ¿no? Nosotros tenemos en quirófano o en las salas de internación, mediante monitores, como ven ahí. Es un método no invasivo que va a integrar la función del sistema cardiocirculatorio con el respiratorio. Ya es un monitor casi perfecto, ¿no? Como pueden ver, ahí es un pequeño aparatito que va a medir la saturación pulso de oxígeno, ¿ya? ¿Esto dónde lo podemos realizar? En la mano, o en el dedito, en la oreja, o en la nariz, ¿ya? ¿Cuáles son los principios e indicaciones? Es un método simple, ya les dije, no invasivo, ¿no? Se asocia con escasas complicaciones, casi ninguna, nulas, a menos que esté muy apretado, puede causar necrosis, pero difícil, ¿no? Ya la transmisión de los rayos rojos, infrarrojos a través de... ¿Cómo funciona esto? Funciona mediante la transmisión de los rayos infrarrojos.
Estos rayos infrarrojos van a tener una longitud de onda de 640 a 960 nanómetros. Contrariamente, van a tener unos diodos, como ven en la diapositiva acá. Ahí está, ¿no? Un lado va a captar esta luz infrarroja o roja que tiene una longitud de onda que dijimos de 640 a 960 nanómetros, ¿ya? Lo va a interpretar de tal manera que podamos ver la saturación pulso de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nos está midiendo este pequeño aparato es la cantidad de hemoglobina oxigenada en los tejidos, ¿ya? Ahí, como ven, ¿no? Es una luz infrarroja que va a ser captada por los diodos, ¿no? Un método no invasivo, fácil de... Este pequeño aparato también nos puede medir tres cosas, ¿no? La saturación pulso de oxígeno, ahí como ven, SpO2, el pulso, que ahorita está 72 latidos por minuto. ¿Qué más? La pletismografía, ¿no? La pletismografía también nos va a dar datos de cómo está nuestra presión arterial, ¿no? Este pequeño aparato, tres cosas, no olviden, ¿no? Saturación, pulso de oxígeno, el pulso y la pletismografía. Fácil de adquirir. Ya. La pulsioximetría nos va a dar una determinación continua de la saturación pulso de oxígeno. Va a informar adecuadamente sobre la ventilación del aporte de oxígeno en relación a las necesidades del tejido, ¿ya? Y como dijimos, los componentes, ¿cuáles van a ser? Un sensor luminoso de forma de lápiz, que lo podemos poner en el dedo del paciente, en la oreja o en la nariz, si fuera más pequeño, ¿no? Va a tener unos detectores, unos diodos en el extremo contrario, va a captar la luz infrarroja. La técnica combinada con la determinación ahí está la pletismografía, que nos va a dar el pulso arterial, información simultánea de la saturación de oxígeno y la amplitud de pulso. Esta amplitud o la pletismografía nos dará pues, cómo está en forma indirecta, cómo está nuestra presión arterial, ¿ya? Si nuestra pletismografía o esta amplitud de pulso está muy disminuido, muy plano, quiere decir que nuestro paciente está hipotenso, porque las necesidades císticas, o bueno, los tejidos centrales van a tener mayor requerimiento de sangre. Entonces todo va a ir hacia la parte central y el tejido va a estar obviamente con poca sangre, entonces de esa manera va a estar disminuida la amplitud de pulso. ¿Ya? En forma indirecta lo podemos medir. Otra forma de medir la respiración es mediante la capnografía. ¿No? Capnografía. ¿Qué va a ser la capnografía? La capnografía es gráfico, ¿no? Observación. Capno CO2, eliminación de CO2. Entonces, va a ser la determinación del CO2 expirado, ¿no? Vamos a poder medir mediante unas curvas, una gráfica. Cuantifica de forma inmediata y continua la concentración del CO2 eliminado durante una fase inspiratoria y expiratoria. Ya, nos va a dar en tiempo real. Ay, perdón. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Nos va a dar la verificación inmediata y correcta del tubo endotraqueal. Nosotros utilizamos para eso, ¿no? Para ver si hemos intubado adecuadamente, porque si nosotros intubamos, qué sé yo, aparato digestivo, la curva de la capnografía no nos va a dar esa curva característica, ¿ya? Y además nos va a dar un parámetro de régimen ventilatorio para el paciente. Esto lo hacemos en anestesia, ¿ya? ¿De dónde sale esta capnografía? Como ven ahí, el oxígeno inspirado va hacia los alveolos, pasa hacia la sangre y esto hacia los órganos, a los tejidos y a las células, y ahí ocurre el metabolismo, ¿no? Y, y ahí medimos la saturación pulso de oxígeno, como les dije anteriormente. Y este oxígeno, por ciclo de Krebs, va a transformarse en energía y parte de ello se va a eliminar por CO2. Como ven ahí, CO2, y lo vamos a eliminar, el CO2, al final de la expiración, ¿no? Entonces, nosotros a tener esta curva característica, ¿ya? Igual es un método no invasivo, ya los estudiantes que están conmigo les mostramos esto, ¿no? Ya. Tenemos una fase 1, fase 2, fase 3, la meseta, y la fase 4, la declinación. La fase 1, ¿qué va a ser?
La fase uno es el final de la inspiración, el inicio de la expiración, ¿no? Se ventila el espacio muerto, ¿ya? La presión parcial de dióxido de carbono ambiental, autocero, dice, ¿no? La fase 2 hay incremento del CO2, como ven acá, al inicio de la expiración. Ahí estamos, ¿no? Por la eliminación del CO2 en el espacio muerto, mezclado con el CO2 alveolar, ¿no? Alveolar. Y la fase 3 va a ser propiamente la meseta, ¿no? Va a ser la eliminación o rico en el CO2 que viene ya exhalado de los alveolos, procedente de los alveolos, ascenso, ¿no? Y la fase 4, la presión de dióxido de carbono decrece. Al iniciar será inspiración, ¿ya? Entonces, esas cuatro fases. Lo más importante es la fase 3. Y vamos a ver a cuánto llega. Aquí tenemos otra forma, ¿no? Hay otra. Fase 1, fase 2 y fase 3. Luego, fase 4. La fase 1, del punto A al B, o también llamado segmento AB, ¿no? Línea base de inspiración, donde no hay CO2, ¿no? Está inspirando el paciente. La fase 3, miren la fase 3. Eh, meseta expiratoria, eliminación, rico en CO2. ¿Ya? Ahí está, algunos, ¿no? Esta, tenemos, tenemos estos ángulos también, que tienen que formar un ángulo de 95 grados, ¿ya? Como vamos a ver más ratito, en algunas patologías no se forma. Miren aquí, algunas capnografías ya no forman ese ángulo, ya no tiene esa característica, ¿no? Entonces, el efecto del flujo de gas fresco en la capnografía, ¿no? Entonces, hay algunas alteraciones, ¿no? Aquí el paciente está ya inspirado o está absorbiendo CO2, ¿no? Entonces, eso podemos ver, nos da un dato indirecto de cómo está nuestro paciente, ¿no? Aquí está la falla del absorbedor del CO2. La máquina de anestesia está fallando acá, no da esa curva característica que hemos dicho, ¿no? De igual manera, una capnografía anormal, efecto del aumento de los resistencias de flujo aéreo. Puede haber un broncoespasmo, ¿no? O el tubo está acodado. De igual manera acá, ¿no? Una obstrucción bronquial, no da esa característica lo que hemos mostrado anteriormente. Entonces, de forma indirecta nos da, ¿no? Aquí ya paciente ya está inspirando, ya está respirando espontáneamente, ya no está acoplado a nuestro ventilador, ¿ya? Aquí puede ser que haya unas oscilaciones cardiogénicas, ¿no? También esto, como vamos a ver, nos da dato indirecto, cómo está nuestra, cómo está nuestro gasto cardíaco, ¿ya? Vamos a ver ahorita. Valores normales. ¿Cuánto van a ser? 35 a 45 milímetros de mercurio. Por encima de 45 milímetros de mercurio se va a denominar hipercapnia. La meseta que les he mostrado ya no da 30, ya da 45, 50. ¿Y en qué casos nos dan? En hipertermia maligna. ¿Por qué en hipertermia maligna? Mira, yo ahorita estoy resfriado, tengo fiebre, hay mayor consumo de oxígeno. Y ahorita me hace falta oxígeno. Estoy respirando bastante. Entonces, este oxígeno, como hemos visto en esta diapositiva, al tener más oxígeno, ¿qué va a pasar? Tiene que eliminarse en CO2. ¿No es así? Entonces, ahorita yo tengo fiebre, tengo fiebre. Y las necesidades hísticas de mi organismo requieren más oxígeno, quiero más oxígeno, dice, ¿no? Porque hay un hipermetabolismo. Al haber un hipermetabolismo, también va a haber mayor cantidad de CO2. ¿No está así? Entonces yo ahorita necesito, en movimiento me falta oxígeno. Entonces, al haber más oxígeno, se eliminará más CO2. Entonces, lo que... No está. No, aquí está. Entonces, en hipertermia maligna, ¿ya? O en fiebre en este caso, en mi caso, ¿no? En la hipertermia maligna, en la primera clase les había dicho, es una patología poco frecuente en nuestro medio. ¿Cuál es la triada? La triada es la fusión de tres fármacos, ¿no? O tres componentes. Factor genético, utilización de alotano y un relajante muscular, succinilcolina. Ese era, ¿no? Incluso les había dicho, tal vez se
el examen, ¿no? La triada de la hipertermia maligna. Bueno, en mi caso, la fiebre, ¿no? Entonces, cuando hay mayor oxígeno, requerimiento de oxígeno, va a haber mayor cantidad de eliminación de CO2. Ahí está la hipercapnia. Reperfusión de órganos de áreas isquémicas. Por ejemplo, anteriormente se hacía, cuando era sangrados, etcétera, se hacía isquemias, ¿no? Y hasta ahora proscrito eso, ¿no? Se hacía isquemias para que no sangre. Entonces, cuando soltamos, pongan un ejemplo, ¿no? Ponemos una isquemia a nivel de húmero, ¿no? Durante una hora, le intubamos al paciente, soltamos esa isquemia, todo ese tejido está pues, con CO2, soltamos y ese CO2, ¿dónde va a ir? Hacia los pulmones. Entonces, súbitamente va a elevarse el CO2, ¿ya? Insuflación de CO2 en cirugía laparoscópica. Los colegas cirujanos pueden clavar sin querer con sus agujas de reves a una vena, a una arteria, etcétera, puede insuflarnos CO2. Y la capnografía, el monitor nos va a dar elevación de la, de la curva, ¿no? O de la meseta. Aumento del flujo sanguíneo pulmonar, de igual manera. O hipoventilación alveolar, también nos va a dar una hipercapnia. Agotamiento de calcio dado. De igual manera, esto ya se ve en anestesio. Ya se ve que está incrementado. A ver, lo contrario. Perdón, disculpen. Les dije que estaba un poco delicado. Ya. Lo contrario va a ser hipocamia. Entonces, lo contrario, hipotermia. Cuando hay hipotermia, hay una disminución del metabolismo basal. Poco oxígeno, poco CO2 también. Disminución del flujo sanguíneo pulmonar de igual manera. O miren, la parada cardíaca, ¿no? Entonces la capnografía también nos puede medir, pues, cómo va nuestro gasto cardíaco, ¿no? Recuerden muy bien que gasto cardíaco es igual a presión arterial por resistencia vasculosistémica. Entonces, nuestra capnografía en parada cardíaca estará incluso plano, ¿no? Seguramente cuando vean parada cardíaca, una forma de monitorizar y cómo está nuestro paciente va a ser midiendo la capnografía, ¿ya? Entonces la capnografía en parada cardíaca estará por debajo de 35, 10, 5, y una vez que el paciente empieza a respirar adecuadamente, ya el gasto cardíaco ya está adecuado y ya está saliendo el paro cardíaco. O en casos de hiperventilación, ¿no? Estoy barriendo CO2, ¿ya? O deslizamiento o obstrucción de un tubo endotraqueal también nos puede dar datos de hipocamia. O aumento del espacio muerto en caso de un TEP. Aplicaciones clínicas de la capnografía. Como les dije, ¿no? Nosotros los anestesiólogos o terapistas pueden utilizar para la verificación de la correcta intubación endotraqueal. Detección de accidentes durante la anestesia general, eso nos ayuda a nosotros bastante, ¿no? Para ver si está acodado, si no está ventilando adecuadamente, o si ha entrado en parada cardíaca. ¿Qué va a pasar en parada cardíaca? La capnografía se va a aplanar, ¿ya? Pérdida de integridad de circuitos de anestesia, se desconectó, se salió el tubo, el corrugado, ¿no? el que transporta oxígeno, ¿no? Obstrucción del tubo endotraqueal, reinhalación de CO2, etcétera, ¿no? Nos ayuda a nosotros. Otra, otra cosa que también vamos a monitorizar es la función cardiovascular. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Asegurar la función cardíaca y perfusión ística adecuada del organismo. ¿Ya? ¿Por qué razones vamos a monitorizar? Para poder verificar si hay alguna alteración cardiovascular de tipo depresor debido a en este caso, los anestésicos. O si no, cuando ustedes estén trabajando por alguna alteración eh, patógeno, ¿no? Puede ser un paro cardíaco, bradicardia, hipotensión, etcétera, un shock en este caso para ustedes, ¿no? Ya, el aparato cardiovascular, ¿cómo vamos a monitorizar? Mediante signos y síntomas clínicos de los trastornos de la perfusión. Ya les dije, ustedes son los primeros monitores, nuestros sentidos. ¿Cómo vamos a monitorizar? El sistema nervioso central mediante cambios del estado mental. ¿Cómo está, señor? Bien, sí.
oye, está medio alterado, hace rato estaba tranquilo, entonces quiere decir que hay un déficit neurológico, puede haber una hipoperfusión, ¿no? Cerebral, ya, está hipotensa nuestra paciente, ya. O si no, el aparato cardiovascular, mediante el paciente nos va a referir dolor torácico. Espera un ratito. Paciente nos va a referir dolor torácico, ¿no? Disney. En ese momento, ¿qué hacemos nosotros? Electrocardiograma, y vamos a ver que está alterado. Puede estar, puede estar el paciente entrando en un infarto, ¿no es así? La parte renal, de igual manera, la diuresis baja, incremento de la, aumento de la creatinina, disminución de la excreción de sodio. La parte digestiva, el paciente nos va a referir dolor abdominal. Incluso nosotros hacemos el examen físico, disminución de los ruidos intestinales. Vamos al periférico. Los miembros van a estar fríos, vamos a hacer el relleno vascular, van a estar inadecuados, disminución del pulso. Entonces, como ven, nuestros aparatos, nuestros signos, nuestros sentidos nos van a ayudar también a medir cómo va nuestro paciente, ¿no? No simplemente piense de los aparatos son un complemento, nuestros sentidos son lo más importante. Entonces, ¿qué vamos a monitorizar? La parte cardiovascular, la vigilancia de signos físicos, ¿no? Color, turgencia, humedad de la piel, mucosa, la velocidad de relleno capilar, etcétera, ¿no? La palpación, ya les repito, ¿no? La palpación de pulsos, ¿no? La pletismografía, si nosotros utilizamos el oxímetro de pulso, auscultación mediante el endoscopio, etcétera, ¿no? Ya. Ahí nos vamos a ir al electrocardiograma, ¿ya? Ya saben esta historia. ¿Cómo vamos a monitorizar el electrocardiograma? Mediante las derivadas. Vamos a tener derivadas tanto del plano horizontal, tanto del plano frontal. Del plano frontal, como ven, se van a dividir ahí, están el plano frontal, tanto bipolares como unipolares. Los bipolares, como ven, como dice su propio nombre, bipolar, tiene dos polos, un polo negativo, polo positivo. Esta la vamos a denominar derivada 1, ¿no? Que va del brazo derecho a brazo izquierdo. 2, de brazo derecho a pierna izquierda, y el otro ya saben, ¿no? De brazo izquierdo a pierna izquierda. Como ven, forma el triángulo de Itobe, ¿no es así? Eso bipolar del plano frontal. También el corazón podemos ver desde adentro hacia afuera, ¿no? Que va a ir hacia el brazo derecho, que se va a denominar BR, ¿no? Vector right, o aumentar el vector right, que solamente tiene un polo, por eso se le aumenta, ¿no? De esta manera también, ¿no? Aumentar el vector izquierdo, o al pie, ¿no? Entonces, todo, conformará todo esto el plano frontal, ¿ya? No se olviden esto. Luego vamos a monitorizar. Aquí no tengo de plano precordial o horizontal. ¿Está? Aquí está, el plano precordial horizontal. Seguramente en cardiología ustedes ya utilizaron esto, ¿no? ¿Dónde vamos a instalar el B1, B2, B3? Ya saben, B1, cuarto espacio, intercostal borde derecho, ¿no? Así. B2, cuarto espacio intercostal en el borde izquierdo external. B4, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y B3, entre ambos, ¿no? B2 y B3. Y B5 en la línea horizontal que va al electrodo 4 sobre la línea axilar anterior, es decir, intercostal. Sí. Y B6 de igual manera, ¿no? En línea medio axilar. Ya, entonces son los de plano horizontal o precordial. ¿Ya? Como ven acá, ya ustedes van a monitorizar, tienen sus monitores, vamos a tener letritas, las letras tienen que saber, ya como mis estudiantes les hemos enseñado esta parte, ¿no? Las letras, ¿no? RA, por ejemplo, no sé si ven acá, RA es brazo derecho, ¿no? Ref, R, ¿no? Brazo izquierdo, LA, pierna derecha,
pierna izquierda, así, ¿ya? Todo esto vamos a monitorizar nosotros, pero puede haber, hay ratos de colores dependiendo del monitor, según el AJA o si no es la Comisión Electrotécnica Internacional. No puede venir a colores, según esta nomenclatura. Para mí me parece muy complejo. A mí me gusta ser mucho más pragmático, no complicarme la vida. Entonces, no voy a decir, ¿no? Que es de la AJA, de la EA. Lo que me voy a ubicar va a ser por las letras. RA, ¿qué significa? Brazo derecho. ¿Dónde voy a poner el electrodo? Bajo la clavícula en el hombro derecho, es decir, en la naciente del brazo derecho. Lo otro, el LA, brazo izquierdo, en la naciente del brazo izquierdo, ¿ya? Luego RL, long right, pierna derecha, en abdomen inferior derecho o tórax inferior, ¿no? Ya, entonces, no voy a poner tórax donde va a haber la incisión, qué sé yo, coche, no voy a poner ahí, sino alejar, por decir. Pierna izquierda, abdomen inferior izquierdo. Listo, todo esto, lo que les había mostrado acá, los cuatro derivados, ahí están, los cuatro derivados. Y hay una quinta derivada, que puede ser de color marrón o blanco, representada con la letra B o con la letra C. ¿Dónde vamos a poner? En el pecho, según la derivada a la que queramos optar, según a la derivada que quieras poner, del plano precordial. Yo quiero a nivel de B1 o quiero a nivel de B6, criterio de cada uno. Yo quiero a nivel de B4, por decir. ¿B4 dónde era? B4, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. La compañera dirá, no, yo quiero B1, ¿dónde era B1? Cuarto espacio. Es decir, es como un comodín esta quinta derivada, ¿de acuerdo? Entonces no nos vamos a hacer lío. La cosa que tiene que ir según estas letritas. ¿Ya? Cuando vayan a prácticas, pidan siempre esto, ¿ya? Vean siempre esto. O sea, ahí está. Podemos tener también solamente 3 derivados o 5 derivadas. Cuando son 3 derivadas, ahí está, ¿no? Color rojo, amarillo, miren, bien patriota este, ¿no? O si no, cuando son 5 derivadas, está naciente de brazo, naciente de pierna, o si no es tórax inferior. Y esta, la quinta derivada, que va a ser como, ¿ya? Entonces vamos a poder monitorizar todo esto, ¿no? De preferencia, ¿quién vamos a monitorizar? D2 y B5, porque las más específicas, las más sensibles para poder ver si hay alguna alteración. Cuando nosotros tengamos solamente 3 derivadas, vamos a poder monitorizar solamente D2, ¿ya? Cuando nosotros tengamos 5 derivadas, vamos a poder monitorizar todas las derivadas, pero de preferencia siempre D2 y B5, ¿ya? Cuando tengamos esto completo, vamos a poder monitorizar incluso 12 derivadas, como dice acá. Pero es mucho cable. De preferencia siempre 3 nada más, y siempre la derivada 2, ¿ya? Muy bien. Todo esto vamos a monitorizar y ustedes ya saben seguramente el ritmo sinusal, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora sería con respecto al electrocardiograma, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es la presión arterial, ¿ya? La presión arterial, como ustedes deben saber, como definición, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra los vasos sanguíneos, ¿no es así? ¿Y cómo podemos medir esta presión arterial? Mediante métodos. ¿Cuáles son los métodos? Un método no invasivo y un método invasivo. Vamos a medir también esta presión arterial mediante métodos manuales y automáticos. Los manuales ustedes seguramente ya vieron en semiología, diferentes cátedras, ¿no es así? ¿Ya?
mediante auscultatorio, palpatorio. Los métodos automáticos, les diré que no son tan confiables, ¿sí? Van a ser unos dispositivos mecánicos que producen inflado y desinflado periódico del manguito. Ya incluso nosotros en los monitores podemos ver cuánto está y en cuántos minutos podemos tomar. Nosotros en anestesia podemos medir cada 5 minutos, en salas de recuperación cada 15, en terapia intensiva cada hora, en las salas de internación cada 8 horas, dependiendo, vamos a nosotros ver según la gravedad también, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los manguitos sean adecuados para cada paciente, ¿ya? Nos da un parámetro, ¿no? Esta diapositiva por ejemplo, un manguito rotador, un manguito no puede, o tiene que ser adecuado, tiene que cubrir 2/3 del brazo en el cual se va a tomar la presión arterial, o donde se va a tomar la presión arterial, 2/3, ¿ya? Tiene que ingresar 2 dedos, tiene que estar por encima de 2 a través de dedo del pliegue, ¿ya? Como verán en sus prácticas, también tiene un manguito, tiene una señal que es arteria, y esa arteria también tiene que coincidir con la arteria braquial, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros para un adulto normal vamos a tener un diámetro de 25-35 centímetros, ¿ya? Y una anchura de 12,5 centímetros. En pacientes obesos, obviamente, vamos a utilizar mucho más. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos este manguito normal en un paciente obeso? Va a ser demasiado estrecho. ¿Qué va a pasar? Nos va a subestimar la presión arterial, nos va a dar datos de hipotensión arterial. Si este manguito utilizamos en un niño, por decir, ya no cubre los 2/3, cubre los 3/3, nos va a subestimar la presión arterial. ¿Qué nos va a dar? Hipotensión arterial. Entonces tiene que ser lo más adecuado, lo más próximo, ya no se olviden. Entonces puede ser que ustedes estén tomando la presión arterial, pero no sea adecuado y ustedes dándonos datos de hipertensión. Entonces, a tomar siempre en cuenta esto. Entonces, la presión arterial, nosotros al momento de medir, ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Eso es la presión arterial, ¿ya? Entonces, el gasto cardíaco, ¿a qué es igual? Al volumen sistólico, ¿ya? Por frecuencia cardíaca. Y este volumen sistólico, ¿a qué es igual? A una precarga, a la contractibilidad y a la poscarga. ¿Ya? Entonces, nosotros al medir la presión arterial, medimos todo esto. Nos damos cuenta que el gasto cardíaco va a estar dado por la presión sistólica y la resistencia vascular sistémica por la presión diastólica. El gasto cardíaco, ¿cuánto es? 5 litros aproximadamente. ¿No es así? ¿De dónde salen estos 5 litros? Del volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ahí yo le pongo un ejemplo, ¿no? 70 por 70, la frecuencia cardíaca 70, ¿está bien? Sale 4.900, casi 5 litros. De ahí sale. Si nuestra frecuencia cardíaca está baja, hay un bloqueo, etcétera, está bradicárdico, por decir 40, 30, 70 por 30, 2.100. Nuestro gasto cardíaco disminuido, presión arterial disminuida de igual manera. ¿De acuerdo? Entonces, es importante también estos dos parámetros. Volumen sistólico de igual manera. Si tenemos una buena precarga, ¿qué es la precarga? Es la cantidad de sangre que llega hacia las cavidades por los grandes vasos, ¿no? Si tenemos una buena precarga, vamos a tener un buen volumen sistólico también. Si tenemos la poscarga adecuada, ¿qué es poscarga? Es la resistencia que se opone a la salida de la sangre. Como ven, hay un pulmoncito obstruido, se va a resistir mucho más y no va a haber. Entonces va a estar disminuida la poscarga, o en este caso incrementada la poscarga, ¿no? Entonces nos va a disminuir el volumen sistólico. La contractibilidad, de igual manera, puede haber, ahí está por la ley de Stanley, que si hay un infarto, alguna alteración estructural del corazón, no vamos a tener una buena contractibilidad, el volumen sistólico de igual manera va a caer. Volumen sistólico bajo, gasto cardíaco bajo y por ende nuestra presión arterial baja, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos que repasar? Tenemos que ver que la presión arterial media es bien importante. Con esta presión arterial media nos va a dar datos de una buena perfusión ística, ¿no? Si nuestra perfusión arterial media está baja, vamos a entrar en un estado de acidosis en nuestro tejido.
¿Y cómo sacamos la presión arterial media? Como les dije, a mí me gusta ser pragmático, ¿no? Lo más fácil, más práctico. La presión media es igual a presión sistólica presión sistólica más el doble de la presión diastólica. Todo esto dividido entre 3, ¿no? Lo normal será de 60 a 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, con esa presión media vamos a poder ver que, que nuestra presión está adecuada y una buena perfusión tisular. La otra parte, lo que les decía, la presión arterial invasiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a canalizar una arteria, en este caso la arteria radial. Podemos canalizar la arteria cubital, femoral, claro, la braquial y la pedia, ¿ya? ¿Con qué fin? De obtener un trazado continuo y nos informe sobre la presión arterial y las características de las presiones también de esta. Pero esta presión arterial invasiva, como vamos a canalizar una arteria, está lleno de complicaciones, hay que hacerlo adecuadamente. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber isquemia, tromos, hematomas, infecciones, vasoespasmos, etcétera, ¿no? Es un método relativamente fácil, no hay que se lo puede realizar continuamente, pero siempre hay que tomar en cuenta las complicaciones que se lo vaya a realizar. Ahí está, la presión arterial invasiva se la va a definir como la presión transmural que encontramos en las arterias en cada instante, como consecuencia del bombeo de la sangre por el corazón. Va a ser una presión que miden de manera constante. ¿Qué hacemos ahí? Como ven en el dibujito, canalizamos, canalizamos y lo conectamos a un equipo de venoclisis con heparinizado, un domo, un equipo, y este domo va a llevar al monitor y el monitor nos va a dar trazos continuos de las curvas de la presión arterial invasiva. Pero no puedo hacer, no sin antes hacer un test, el test de Ale, ¿no? Yo a mis estudiantes ya les hice hacer el test de Ale, se debe dar cuenta y van a pedir a sus docentes que les hagan hacer el test de Allen también para que ustedes tengan. Esto es mucho más práctico, ¿no? Le decimos al paciente que eleve la mano y apretamos la arteria radial cubital, ¿no? Abre y cierra por lo menos unos 10 segundos hasta que esté obstruido las dos arterias, vemos que la mano está blanca y soltamos la arteria que estamos analizando, ¿no? Contrariamente, si yo voy a canalizar la arteria radial, voy a analizar la arteria cubital. Si yo voy a canalizar la arteria radial, voy a analizar la arteria radial. Entonces, contrariamente a lo que estoy. Como ven el dibujo 3, miren, y voy a canalizar yo la arteria radial, pero miren, ya no hay paso acá. ¿Qué va a pasar? Esta mano va a entrar en isquemia. Porque ¿cuáles son las dos arterias que irrigan la mano? La arteria cubital y la arteria radial. Entonces, al estar obstruida acá la arteria cubital, ya va a disminuir las necesidades ísticas de esta mano y puede llegar a necrosarse. Incluso algunas veces hemos llegado a amputar media mano, ¿no? Ahí está el test de Ale. Miren, blanquito, una vez que suelta la arteria cubital, se vuelve rosadita. Vamos a tener estas curvas, ¿no? Unas curvas que van a representar la presión sistólica, la presión diastólica. Casi similar a la pletismografía, estas curvas, ¿ya? Entonces, a no olvidar, siempre vamos a hacerla. ¿Cuáles son los puntos? Ya hemos dicho, ¿no? Ahí están, vamos a medir la presión sistólica, la presión arterial media, la presión diastólica, ¿no? Todos estos, ¿ya? Ahí está, canalizado la arteria real, la más frecuente, la femoral, la pedia, como les dije. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes choqueados, ya sea séptico, cardiogénico, anafiláctico, etcétera, ¿no? En cirugías grandes nosotros utilizamos, ¿no? Cirugías neurológicas, trasplantes renales, cardíacas, etcétera, en ese tipo, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Ya les dije, ¿no? Trombos, infecciones, vasoespasmos, infecciones, ¿no? Entonces, todo eso puede llegar a complicarse, ¿de acuerdo? Entonces, no es meterle nada más, tenemos que medir las complicaciones también, ¿ya? Ya, efectos, ahí están los efectos secundarios, isquemia distal, infección, necrosis cutánea, hemorragia, espasmos arteriales, aneurismas, pseudoaneurismas, incluso puede producir un émbolo cerebral. Recuerden muy bien que la arteria, las arterias son completamente diferentes a las venas, ¿no es así? Histológicamente, ¿ya?
¿Qué más vamos a medir? La temperatura. ¿Cuál es el objetivo? Mantener una temperatura corporal, evitando desviaciones muy marcadas de nuestro paciente. En anestesia, por ejemplo, ahí produce una hipotermia, pues los anestésicos bloquean el sistema termorregulador, ¿ya? Entonces el paciente siempre va a salir temblando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Métodos activos y pasivos de calentamiento para el paciente, mantas tibias, calientes, un ambiente tibio, soluciones tibias, ¿ya? Muy bien. Tanto en la anestesia general como en la anestesia regional salen temblando los pacientes. Cuando ya estén rotando ustedes o cuando estén como internos, va a salir temblando el paciente, más aún que está desnudo el paciente, ¿no? Vamos a medir mediante métodos térmicos, ¿no? Eléctricos, perdón. Fácilmente, ya mediante termómetros poco invasivos, incluso pues, se puede llegar a invadir, ¿no? Metemos un termómetro eléctrico en el esófago para tener una temperatura central adecuada o fidedigna, ¿no? Ya se monitorizará más en los neonatos y en los pacientes gerontes. Entonces, tenemos que comprender cómo perdemos el calor nosotros. Perdemos el calor mediante cuatro formas, ¿no? Radiación, evaporación, convección y conducción. Mayormente la radiación perdemos, ¿no? Un 60%. La evaporación, hoy día yo estoy perdiendo bastante calor, estoy hablando, estoy sudando ahorita de, por mi fiebre, ¿no? Luego la conducción es una forma de temperatura cuando al paciente le hacemos echar una mesa muy fría, ¿no? Hay conducción, se transfiere el calor o el frío, ¿no? La convección va a ser una forma diferente a lo que yo les llamo cruce de aires. Abrimos una ventana, la otra ventana igual hay cruce de aire. Esa es la convección, ¿ya? Muy bien. Entonces, donde más se pierde es la radiación, ¿ya? Así que abríguense, si nos van a estar como yo. ¿Cómo vamos a medir la temperatura media? Mediante temperatura corporal media. ¿Cómo medimos? Mediante una fórmula 0,66 por temperatura central. ¿Y cómo obtenemos la temperatura central? Mediante un termómetro eléctrico. Bueno, esto se hace en anestesia general, ¿no? Ponemos hasta el esófago medio y vamos a tener una temperatura central. Y más 0,34 por temperatura de piel, ya sea axilar, oral, etcétera, ¿no? Entonces, especialmente la axilar o inguinal puede ser, ¿no? Sacamos la temperatura media, ¿ya? Señal que actúa como eferente al hipotálamo y hipotálamo. Esto nos va a dar, pues, como les dije, nosotros tenemos un sistema termorregulador, ¿no? Nos va a dar datos de cómo está nuestro paciente. No tiene que llegar a una hipotermia. ¿Qué pasa cuando hay una hipotermia muy marcada? Ya va a haber la tríada de la muerte, lo que se llama hipotermia. Va a llegar al estado de hipocoagulabilidad, es decir, la hemostasia primaria ya va a estar alterada. ¿Quién actúa en la hemostasia primaria? Las plaquetas, y las plaquetitas ya van a estar disfuncionales. Va a haber sangrado en napa. Luego va a alterarse la hemostasia secundaria. Los factores de la coagulación van a ser disfuncionales. Vamos a tener un estado de coagulopatía. Listo, ya estamos. El primer componente, hipotermia, estado de coagulopatía, no sangrado. Y nosotros por inercia, ¿qué vamos a hacer por sangrado? Vamos a pasarle sangre, y nuestra sangre está a 4 grados. La sangre que estamos pasándole, y además tiene citrato que evita que ese paquete globular se vuelva morcilla, ¿no es así? Entonces le estamos aumentando más gasolina al juego, es decir, ¿no? Entonces, no se olviden, el primer componente, hipotermia. Luego, estado de hipercoagulabilidad. Nuestro paciente está hipotenso, alterado, choqueado, etcétera. Entra acidótico. Ese es el tercer componente, ¿no? Hipotermia, estoy repitiendo. Hipotermia, coagulopatía, acidosis. Esa es la triada de la muerte, ¿ya? Entonces el paciente no va a salir, es acidótico. Por más que nosotros administremos fármacos, algunos fármacos ya no actúan en un estado acidótico. Entonces, el paciente se descompensa fácilmente. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar ahora? Tratar la temperatura, calentar, evitar que pierda el calor mediante esas cuatro formas que hemos dicho. Evaporación, radiación, ¿no? Conducción, etcétera, ¿no? Evitar pasar soluciones tibias, ¿ya? Entonces, si nosotros arreglamos la temperatura,
estado de coagulopatía va a ir compensándose el estado acidótico de igual manera, ¿ya? Entonces no se olvide, esa es la tríada de la muerte, cuando nosotros no, no atendemos adecuadamente, ¿ya? Bueno, bueno, van a disculpar que haya habido muchos cortes en el internet y mi estado también, ¿ya? ¿Alguna pregunta, compañeros? Espero que haya quedado un poco claro la clase, a pesar de